amigos? Soy su amigo Remy y nuevamente estamos aquí en DreamX Music con una entrevista más. Estamos muy contentos porque tenemos un gran invitado, una excelente persona, un excelente cantante, un excelente autor. Y bueno, vamos a platicar un poquito de él. Nos va a contar un poco de su historia musical. Pero antes que nada, quiero mandar saludos a toda la gente que nos ve, especialmente en las redes sociales, toda la gente que nos apoya, que está ahí con nosotros, que va viendo nuestros programas, que los va siguiendo día con día, cada vez que los publicamos, a todos los fans, especialmente en Facebook, en Instagram, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Síganos, compartan nuestros videos, compartan nuestras entrevistas. Y está con nosotros Lorenzo de León. ¿Qué tal, Lorenzo? Gracias, buenas tardes. Aquí estamos presentes para lo que hay que hacer. Bueno, de antemano es un gusto que estés aquí con nosotros, estés aquí en DreamX Music en una entrevista más. Felices de la vida, contentísimos de poderle transmitir al público toda tu trayectoria, todo lo que tú tienes, súper importantísimo. Platícanos un poquito para que las personas que nos ven, las personas que nos siguen, ¿de dónde nació el nombre de Lorenzo de León y qué significa para ti Julio Alemán? Esa es una parte importante de mi carrera, de mi historia artística, el hablar de Lorenzo de León. Porque siempre todo un cantante busca un nombre artístico. Y Lorenzo de León se debe a que el señorón Julio Alemán, en una ocasión que me lo presentó el señor Miguel Gutiérrez el Lobo, porque yo tenía la intención de entrar a la ANDA, y Miguel Gutiérrez el Lobo, con toda la intención, me llevó a la ANDA y me presentó con el señor Julio Alemán para darme de alta. Y en esa plática me pregunta Julio Alemán, ¿qué nombre artístico tienes? Le digo, no tengo ninguno. ¿Ni una vez te había ocurrido uno? No, nada más, ninguno, porque apenas empezaba como solista y todavía no estaba ni registrado, ni nada por el estilo. Le digo, no, señor, no tengo ningún nombre artístico. Dice, ¿cómo te llamas? Lorenzo Rodríguez León. Dice, bueno, ¿qué te parece? Se me ocurre algo. ¿Qué te parece si te nombramos Lorenzo de León? El segundo apellido suena comercial, suena más aceptable para el público, porque tú que te dedicas a cantante te va a gustar, te va a identificar más el público como Lorenzo de León que como algún otro nombre de ti. No, y claro que sí, o sea, imagínate, de León, el rey de la selva, ¿no? Yo soy un hombre muy favorecido por la gracia de Dios. Imagínate, soy el hombre de las 4 estrellas que me digo yo. Me llamo Lorenzo, me digo Lorenzo de León. Mi apellido es de Lorenzo de León. Mi signo es Leo. También. Soy del Estado de México y mi país es México, doblemente mexicano. Digo, caray, ¿qué más puedo pedir? Sería que el que pide mucho merece poco, y el que pide poco no merece nada porque no aspira. Súper afortunado, de tener signo y todo eso. Bueno, y platiquemos un poco también de los primeros inicios. Tengo entendido que tu primer presentación fue en Guerrero, ¿no? En el estado de Guerrero. ¿En qué parte? En Pilcaya, Guerrero, para ser exacto, con un grupo norteño que se llamaba Los Traidores del Norte. Fue mi primera presentación, me aunque un poco nervioso, de todas maneras tuve que entrarle porque mi sueño de ser cantante, de ser artista, pues siempre había sido ese. Y presentarme ante un público vamos a hablar de 2,000 personas, para mí era enorme, majestuoso. Y pues estar al lado más bien alternando o participando ahí en el escenario con los Sepultureros de Dulce Rosario y otro grupo de guerrero que se llaman los Hermanos Pineda y Los Traidores del Norte. Para mí era fabuloso, ¿no? Porque era mi primera presentación. Y digo, qué mala onda que haya pasado porque ese grupo se deshizo, ¿no? ¿Se deshizo? ¿Se pelearon? No, se deshizo porque no había muchos acuerdos, no había equipo, no había mucha unión, no había un equipo de audio
que pudiéramos contar, y ese fue un motivo principal en el que se desbarató el grupo. Y en ese momento, ¿qué dijiste? No, yo me sentí muy mal porque era mi primera agrupación musical a la que yo había ingresado. Me sentí muy mal, me sentí un nudo en la garganta, ¿sí? Porque ¿a dónde voy a cantar ahora? Pero afortunadamente, ¿Qué dijiste? Perdón, se acabó el sueño, ¿no? Pensaste, ¿no? en algún momento dije, pues es un espacio perdido ahí, porque dije, no te voy a terminar tantos sueños que venían desde niño ser cantante. Ya que logré entrar a un grupo y de repente al año se corta todo ese proyecto, sí, no tenía mucha experiencia, no tenía mucha carrera, y sentí muy mal porque no tenía ningún conocido prácticamente que me volviera a invitar a una organización. Entonces, desde niño, Lorenzo de León soñaba, tenía la idea de ser cantante, estar en los escenarios, y ese punto fue difícil. Que también a veces cuando pasan cosas malas, te vienen cosas buenas, porque ¿quién fue el que te invitó después? Después de que supo de la separación que tenía con el grupo norteño, me invitó un amigo que se llama Claudio Bernal a su banda, la banda del Tarolazo. ¡El Tarolazo! El Tarolazo, que muy difícil sentía yo que no la podía librar, porque cantar con un banda y cantar con norteños es una cosa, un estilo muy diferente. Y sin embargo, tuvieron la confianza en mí porque ya me habían escuchado. Me hicieron la invitación y pues yo, por tal de no salirme del ambiente musical, pues acepto, dije, pues vámonos con todo. ¿Y qué pasó? Pues que seguí otro tiempo con ellos, otro año, 2 años, y fue cuando en ese inter de tiempo me conozco a Miguel Gutiérrez el Lobo, que fue quien me propuso que yo me hiciera solista. Pero bien rápido, créeme que no fue fácil para Lorenzo de León estar en Banda El Tarolazo, porque eran horas y horas de trabajo, ¿no? Sí, vamos a hablar de 6 de la mañana a 11 de la noche, cuando había que presentarse, porque normalmente en las bandas antes se daba de que había que ir a las fiestas patronales, a las mayordomías, entonces eran contratos de días, ¿no? Ahora, después fueron cambiar contratos por 5 horas, actualmente son contratos por presentaciones de un turno, 2 turnos, pero antes era por día, y estar todo el día trabajando y ganar pues una parte no muy considerable, y era un batallar. ¿En qué año fue eso? Eso fue como en 1993, aproximadamente 1993 a 1994. Sí, que fue en ese tiempo donde cambia también otro giro que le doy a mi carrera, de hacerme solista. Y desde entonces, sigo como solista. De ahí nació la idea de hacer solista. ¿Quién te impulsó a ser solista? ¿De dónde nació la idea de estar en una buena agrupación, en una buena banda reconocida, que tocan muy bien, a lanzarte de solista? Porque estando yo trabajando con la banda en Huizquilucan, en el Estado de México, ahí fue cuando me conoció Miguel Gutiérrez el Lobo, y me dijo, tú me caes muy bien, y a mí me gusta más para que tú seas solista y no vocalista de una banda. No es por hacer menos a los muchachos ni nada, pero me gusta más tu estilo, el de cantar es para solista. Y si tú te animas, ten mi tarjeta, búscame, háblame y yo te voy a ayudar. Fue cuando ahí empiezo a entrar a las caravanas donde él andaba con el señor Nino Quesada, y me llevó a muchas caravanas, y en una de esas fechas fue cuando me llevó a la ANA a conocer al señor Julián. Bueno, eso se merece un brindis. Claro, sí. Y estando aquí en Dreamers, con más razón, y con todos los amigos en todo el público que tenemos aquí, caray, el aplauso que se escucha. Bueno, en especial de un buen tequila que nos acompañe, ¿no? Claro, tiene que promocionarse el buen tequila, porque para el paladar es lo que exige, y para una buena entrevista, y que salga más abierta, más relajada, con menos nervios. Pero aquí no debe de haber nervios, porque el aplauso del público que tenemos aquí enfrente es el que da motivo a que
la entrevista se realice con más, o que se desarrolle con más libertad. Bueno, queremos mandar a video. Producción por ahí es una de las primicias que vamos a presentarles al público y se llama Como Perro y Gato, así se llama la canción. Es el nuevo video. Disfrútenlo, amigos, y ahorita regresamos aquí, La verdad te lo digo sin bromas, que cuando me enojas quiero reventar. Se me sube la boca hasta el tope y hasta la diabetes me quiere pegar. Te aseguro que a veces te odio con todas las fuerzas que el alma me da, y que cuando me sacas de quicio no quiero golpearte, te quiero matar. Desaparecerte de este planeta, pero si te mato, yo te digo la neta, te reviviría, te daría mi vida para que volvieras y nunca te fueras, aunque nuestras vidas sean un garabato, aunque la pasemos como perro y gato. Yo también te odio, mi amor, esto fue lo que respondió, y nos abrazamos, nos dimos un beso, luego terminamos haciendo el amor. Creo que nos odiamos los dos, eso fue lo que dije yo, y sobre la cama donde se firmaba una bella y hermosa reconciliación. Sin bromas, que cuando me enojas quiero reventar. Se me sube la boca hasta el tope y hasta la diabetes me quiere pegar. Te aseguro que a veces te odio con todas las fuerzas que el alma me da, y que cuando me sacas de quicio no quiero golpearte, te quiero matar. Desaparecerte de este planeta, pero si te mato, yo te digo la neta, te reviviría, te daría mi vida para que volvieras y nunca te fueras, aunque nuestras vidas sean un garabato, y aunque la pasemos, te reviviría, te daría mi vida para que volvieras y nunca te fueras, aunque nuestras vidas sean un garabato, aunque la pasemos como perro y gato. Regresamos aquí en Dreamix Music. Bueno, saludcita, ¿no? Que que el Claro, otro. eso es motivación para seguir adelante. Saludcita. Sin el aplauso vamos a escuchar a los invitados. Amigos, también quiero mencionarles y platicarles solamente a ustedes que Lorenzo de León no es solamente el cantante que ustedes escuchan todos los días, sino también es autor de sus propias canciones que también él interpreta, y quiero que nos cante un poquito de algunas canciones que él ha escrito especialmente para toda la gente que los escucha y que van a venir en el próximo disco. Hay una canción específicamente que a mí me encanta muchísimo
que vienen desde su pueblo natal, Zacazonapan. Cántanos un poquito de esa canción. Ah, claro que sí. Bueno, hablando de Zacazonapan, hay otro tema que se llama México Ranchero, que habla de cualquier manera de mi país, que dice: nací mexicano con la bendición del cielo, sin duda en este pueblo bendito he de morir. Si mi sangre de azteca, mi pueblo es México entero, con orgullo lo quiero por haber nacido aquí. Entre otros temas que he escrito para este público que me apoya y que son seguidores de ustedes. Y es que son muy buenas canciones, espérenlas. Y en el siguiente vamos a platicar un poquito del nuevo disco. Pero antes, amigos, quiero mencionarle de los trofeos, logros y bendiciones que ha recibido Lorenzo de León, como estar en el World Trade Center y que lo galardonaron, efectivamente. Claro que sí, aquí tenemos presente el galardón y como prueba, donde el presidente Miguel Gutiérrez Hernández me hizo el favor de elegirme entre sus invitados para formar parte de ese premio, compartiendo créditos con artistas como El Costeño, La Sonora Dinamita, Tony Balardi, Alfredo Adame, Lalo el Mimo y algunos otros artistas que acudieron al evento para recibir algunos reconocimientos y otros galardones, entre ellos tu servidor. Y estoy muy agradecido con él. Te mando un fuerte abrazo. No, y quiero que lo tomes, porque es realmente tuyo. O sea, realmente tú te lo has ganado con toda esa trayectoria muy padre que tienes, muy interesante. Y fue, ¿cuándo lo recibiste? Esto ha sido otro paso agigantado y lo recibí el 26 de noviembre del 2019 y aún siguen y vendrán, mientras Dios me lo permita, más premios, más galardones, pero con el apoyo del público, con el apoyo de mis seguidores, seguiré siendo invitado. Inclusive el 28 de marzo de este año fui invitado para Estados Unidos para recibir otro galardón, pero desafortunadamente se presentó lo de la pandemia y se pospuso, pero aún seguimos vigentes para los premios. Y todo esto con el apoyo de todos mis seguidores, todo mi público que ha escuchado mis canciones y que gusta de la música de Lorenzo de León. Y nos vamos al siguiente video de Lorenzo de León. Regresamos. Llorará la chacha, me dijo mi mamá. Quiérela con todo el alma o te dejará. Mi mamá tenía razón, la chacha se marchó. La mujer es delicada como una flor, se lastima al deshojarla si no es con amor. Mi mamá tenía razón, la chacha se marchó. Por descuidarla se fue de casa, me abandonó. Y al recordarla debo mis lágrimas que solo estoy. Por descuidarla se fue de casa, me abandonó. Y al recordarla debo mis lágrimas que solo estoy. No hagas llorar a la chacha, me dijo mi mamá, y no escuches sus palabras si hay que soledad. Mi mamá tenía razón,
La chacha se marchó. La mujer es delicada como una flor. Se lastiman de socarlas llenas con amor. Mi madre tenía razón. La chacha se marchó. Por descuidarla se fue de casa, me abandonó. Y al recordarla debo mis lágrimas que solo estoy. Por descuidarla se fue de casa, me abandonó. Y al recordarla debo mis lágrimas que solo estoy. Estamos de regreso, amigos. Lorenzo, lamentablemente se nos ha acabado este espacio, pero vamos a continuar con más entrevistas. Y viene la próxima entrevista que vamos a hablar sobre el quinto disco de Lorenzo de León. Amigos, espérenla. Claro que sí, mi Remy. Aquí termina esta entrevista, este programa, pero vienen cosas mucho más importantes más adelante, pues, los temas que dijimos y que vienen en el quinto disco. Y de antemano quiero agradecer a todo este público maravilloso, todos ustedes que son parte importante de todos mis triunfos, todos mis logros. Ustedes son la parte más importante porque son el apoyo que su servidor tiene para que siga adelante con más entusiasmo, con más dedicación y con más esfuerzo, para que ustedes sigan disfrutando mis temas. Y gracias a Dreamex y a ti, Remy, por haberme hecho partícipe de este programa, de esta entrevista. Estoy muy agradecido, y primero, desde luego, a Dios nuestro Señor, que nos da la oportunidad de estar aquí con vida para poder seguir enviándole lo mejor de mí, de Lorenzo de León, a nuestro público. Amigos, de antemano les mando un saludo y un fuerte abrazo a toda la gente, todas las personas que nos siguen ahí en las redes sociales, nos siguen en nuestro canal, que es bien importante, nuestro canal de Dreamex Music. Todos los videos, todas las entrevistas y las próximas entrevistas que vamos a tener solamente para ustedes. Nosotros trabajamos, vivimos solamente para ustedes. Quiero que lo recuerden, quiero que lo lleven dentro de su corazón. Y de antemano, un agradecimiento enorme por habernos acompañado en esta entrevista. Y no queda más que agradecerles y seguir con ustedes. Muchísimas gracias, amigos. Eso es todo por hoy. Y recuerden seguirnos aquí abajo en las redes sociales. Para cualquier contratación, también aquí abajito van a encontrar todos los números, toda la información que ustedes necesiten para contratar a Lorenzo de León. Y llámenos a Dreamex Music. Y recuerden, amigos, que aquí en Dreamex Music, donde tus sueños se hacen realidad. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Que Dios me los bendiga a todos. Y aún hay más por Lorenzo de León. Los esperamos.